pienso y lo digo junto con nuestro compañero Martín Urrizelki. Sí, con un tema de actualidad, coronavirus. Hola. ¿Qué tal, Martín? Buen ¿Cómo lunes te va? para todos. Muy Buena buen lunes. semana. ¿Cómo Bueno, estás? estamos comenzando una semana difícil. Hemos tenido un fin de semana cargado de muchísima información y también muchísimos rumores, ¿no? Que nos han tenido, por lo menos, seguramente Me acordé de ustedes... vos el fin de semana. ¿Sí? Sí, por la infodemia. Infodemia, ¿no? La cantidad de... Mucha, ¿eh? Sí, la información. Bueno, le pasa hasta en los círculos más íntimos, ¿no? Los grupos, por ejemplo, de WhatsApp de nuestras propias familias. Ayer me pasé todo el domingo desmintiendo cada una de las cosas que llegaban al grupo de mi propia familia. Que uno piensa que es un grupo sobreinformado, que tiene acceso a poder corroborar la información. En este caso, ¿no? Preguntar, no preguntar. Y uno piensa lo que pasa en otras familias y en otros grupos. Los grupos de mamás del colegio, bueno, no sabes lo que creo fue que ayer. el DNU presidencial, estamos de chiste, pero el DNU presidencial del otro día tendría que haber incluido el cierre inminente de todos los grupos de WhatsApp, ¿no? Sí, eso hubiese contribuido a tratar de llevar un poco más de tranquilidad. Y que se extienda. No solamente por el coronavirus, sino que lo haga extensivo. Sí. Bueno, uno lo entiende. Los grupos. Sí. Hoy la columna, este espacio que dedicamos a reflexionar un poco de los temas, tiene que ver con eso. Hay una responsabilidad civil. Se entiende que en esta situación de pandemia estamos viviendo, esto no nos cansamos de repetirlo, estamos viviendo una situación muy atípica y la mayoría de nosotros no ha vivido nunca una situación de pandemia. Lo más conocido a esto fue la pandemia de la gripe de la H1N1, la gripe A, pero había otro contexto, que era que las redes sociales todavía no eran algo tan fuerte y tan metido en nuestras propias vidas, ¿no? Entonces hoy estamos viviendo algo totalmente distinto. Pero quiero hablar de la comunicación, la importancia de la comunicación en contextos de crisis, ¿no? Las cosas que se hacen bien, las que no se hacen mal y las repercusiones que esto puede tener. Ayer el presidente Alberto Fernández habló en conferencia de prensa, ustedes ya han dado el detalle, no viene mal recordar, entre algunas medidas, la suspensión de las clases hasta el 31 de marzo y algún otro tipo de medidas que lo que buscan es llevar tranquilidad a la gente, tratar de reducir los espacios de contacto entre las personas, ¿no? Habló en conferencia de prensa el presidente, pero antes había hablado en una radio. Sí. Había hablado en Radio Mitre, en Buenos Aires, y había hecho lo que no hay que hacer, dicen los especialistas, en situaciones de crisis, que es, en primer lugar, hablar en un contexto de igual a igual, o sea, de un único medio en exclusiva, y además habló antes de que hubiese resoluciones o que hubiese de medidas tomadas en concreto, ¿no? Sino que habló de hipótesis, de posibilidades, y esto despertó una ola de confusiones que fue lo que nos tuvo a todos el domingo allí pendientes, ¿no? Y con muchas versiones dando vueltas. Por eso elegí hacer esta columna para hablar de esa comunicación y hablar de lo que sí y lo que no. Lo que no se debe hacer en contextos de crisis, lo que hizo el presidente en las primeras horas del domingo. Dijo, entre otras cuestiones, en un diálogo radial: paremos la Argentina por 10 días y quedémonos en nuestras casas. Lo hizo en una entrevista radial, lo hizo con un único medio de comunicación, que es un medio privado, ni siquiera con un medio público, y allí habló de una medida, o sea, adelantó una medida que en realidad estaba en análisis y que después terminó no concretándose. ¿Qué es lo que sí se debe hacer? Lo que hizo después: escuchar a los expertos, los convocó a todos los expertos, a los principales expertos del área epidemiológica a la quinta residencial de Olivos. Llamó a una conferencia de prensa, retransmitió esa conferencia de prensa por una señal oficial para que todos los medios de todo el país, incluso las personas que quisieran conectarse a las redes sociales y demás, tuviesen acceso sin ningún tipo de mediación de esa conferencia de prensa. Convocó a los principales gobernadores del país, de los distritos más importantes en población, y los sentó a su lado. Esto habla también de una medida que se está tomando en conjunto, de un consenso generalizado. Reconoció la gravedad de la situación, respondió a las preguntas sin distinción. Prometió una evaluación de la situación permanente y la revisión de las propias medidas que estaban anunciando. Además nos pidió tranquilidad a los medios, dijo: las próximas horas vamos a dar más detalles, y con esa tranquilidad también le pidió tranquilidad a los propios ciudadanos. Eso es lo que sí se debe hacer. Ayer dio un gran ejemplo el presidente. A partir de esto creo que en general, independientemente de nuestras ideologías, nuestros posicionamientos y las consideraciones que podamos tener hacia un gobierno, ayer coincidimos todos en que el tono adoptado por el presidente, la apuesta de la conferencia de prensa, ha sido algo tranquilizador, y aquí sí nos metemos en el terreno de las medidas. ¿Son las medidas las necesarias para contener una situación de pandemia? Bueno, en general los especialistas, las medidas que se han tomado son escuchando especialistas. Los especialistas que no estuvieron en la reunión también han coincidido en que las medidas han sido atinadas.
¿Por qué no adoptar medidas como han tomado otros países, como España e Italia, de ir hacia un cierre generalizado del país? Porque Argentina todavía no está en esa situación y hay que hacer una evaluación en concreta, dando margen a que en caso de que la situación se agrave, y probablemente eso suceda, vamos a vivir días en los que los casos de coronavirus van a aumentar exponencialmente en Argentina, hay que tener el margen para adoptar esa otra decisión que es la del cierre generalizado del país. Mientras tanto, hay medidas paliativas que se van a ir tomando paulatinamente, tratando de proteger a los más vulnerables, que son en este caso los mayores de 60 años, las personas que están dentro de los grupos de riesgo y los niños que tanta preocupación generaban para los padres. Las clases están suspendidas, se está protegiendo a los niños y se está protegiendo a los adultos mayores con estas medidas. Habrá una evaluación, por ejemplo, del impacto económico, eso lo vamos a conocer hoy. ¿Qué hará el gobierno para proteger también a nuestros empresarios, a nuestros trabajadores? ¿Qué hacemos para que Argentina pueda seguir produciendo, pueda seguir trabajando mientras estamos en un contexto que es atípico? El mundo está sorprendido por esto, estamos viendo cómo países del primer mundo, Estados Unidos, los países europeos que tienen dinero y además tienen protocolos y tienen uniones y cuestiones que habitualmente los países del tercer mundo, como nos llaman, no los tenemos, pero estamos viendo cómo ellos mismos están sorprendidos y no están pudiendo salir de esa situación, así que tenemos que ser cautelosos y sobre todo respetar lo que nos están diciendo. Hay un gobierno, hay un Estado que está dando un marco general para que todos nos podamos sentir cuidados. Eso es lo que puede hacer el Estado. Después depende de nosotros. Ahora depende de nosotros y es nuestra hora. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno con esta medida? Tratar de achatar la curva. Seguramente ustedes lo han escuchado en estos días, porque en el mundo se está hablando de esto. Tratar de que la curva no sea tan exponencial, sino que sea una curva menos pronunciada y de la posibilidad de atender los casos, aunque sea en mayor tiempo, pero atender los casos. Esto surgió a partir de los propios especialistas, los epidemiólogos, los sanitaristas. Y quiero compartir con ustedes la explicación de esto, que lo da Fernando Simón. Fernando Simón es uno de los principales epidemiólogos que tiene España y quien está de alguna manera comandando la atención de la crisis del coronavirus en España, conjunto con el Ministerio de Sanidad. Escucha la explicación porque es muy interesante para entender por qué se toman estas medidas y por qué se hacen en este tiempo. Hay dos gráficas que son interesantes o importantes para entender cómo evolucionan las epidemias. Vamos a empezar con la primera, que está relacionada con la detección precoz y el control de los brotes. Nosotros normalmente cuando tenemos una epidemia esperamos que empiecen los casos y progresivamente vayan afectando a la población y cuando la masa crítica de población desaparece, vaya bajando. Nosotros podemos implementar las medidas de control en diferentes momentos. Si esperamos a este momento, nosotros podríamos evitar quizás, si hay suerte, toda esta parte. El objetivo de la detección precoz, que es siempre la parte importante al inicio de las epidemias, es actuar aquí. Detectar cuanto antes el problema, de forma que nuestra curva, en lugar de seguir ese patrón, siga este patrón. Ese es el objetivo inicial. Y por lo tanto, lo que eliminamos de epidemia es también todo esto. Esa es una de las curvas que tenemos que entender. Hasta ahora nuestro objetivo ha sido esta actuación. Ahora, cuando hay transmisión más diseminada en algunas zonas, tenemos que plantearnos otro aspecto. Y ese aspecto está relacionado con cómo se transmiten las enfermedades. Yo creo que la población ya conoce un número que hemos dicho, que hemos hablado varias veces, el número de reproducción. El número de reproducción lo llamamos normalmente R0. Ese número es el número de casos secundarios que produce cada caso primario. Si nosotros tenemos una enfermedad que cada caso transmite a muchas personas, en muy poco tiempo tendremos toda la población afectada. Y la epidemia, sin que hagamos nada, va a tener esta forma, muy aguda, muy picuda. Si la enfermedad se transmite a poca gente, por ejemplo, el sarampión transmite cada caso alrededor de 15 personas. Otras enfermedades transmiten solamente a 2. Si estamos en una situación en la que solo transmiten a 2, tendremos una epidemia que será mucho más lenta, que si no hacemos nada puede llegar a afectar al mismo número de personas, pero mucho más dilatada en el tiempo. Si yo tardo 2 días en implementar las medidas de control, en esta epidemia los 2 días puede ser ya aquí.
y por lo tanto no me da tiempo a gestionarla bien. En una lenta, que se transmite menos, esa acción va a ser mucho más larga en el tiempo y por lo tanto este mismo momento de implementación de medidas me permite controlar mucha más parte de la enfermedad. En este caso, cuando ya hay transmisión comunitaria, lo que nos interesa es que ese número de casos secundarios se reduzca lo más posible para alargar ese periodo en el que puede haber casos y que podamos reaccionar antes de llegar a este momento. Y eso se basa todo en ese número. Si yo sé que una enfermedad transmite a 2 personas a partir de cada caso original, lo que tengo que conseguir es que ese número 2 se convierta en un 1 o menor. De forma que cada caso no incremente la curva, sino que la mantenga en una línea horizontal o en caso de que bajemos de 1, desaparezca. Bueno, allí está, son 2 gráficos. Esto parece ser la norma para todos los epidemiólogos y es lo que le han trasladado los epidemiólogos de todo el mundo a las autoridades que tienen que tomar las medidas. ¿Qué es lo que se está buscando? Medidas de control que eviten el contacto entre las personas. Evitar el contacto entre las personas reduce, en el mejor de los casos, las posibilidades de contagiarse una enfermedad como es en este caso el coronavirus. Es lo que Argentina está tomando en este momento, tratando de reducir el contacto a lo menor posible, suspendiendo las clases, dando licencia a las personas que se encuentran en mayor riesgo, pidiendo que en las empresas se tomen las propias medidas para tratar de evitar el contacto, aquellos que puedan realizar el trabajo desde la casa, que lo hagan desde la casa y que no se movilicen a los lugares de trabajo. Todavía hay un gris en torno al transporte público. ¿Qué pasa con eso? Porque la gente sigue viajando en el transporte público y el contacto existe. Pero la oportunidad de las medidas es lo que va a permitir que no se sature el sistema de salud. Hoy la preocupación pasa por ahí. El número de contagiados, si es un número muy importante, lo que va a hacer es que sature el sistema de salud y que no se puedan atender los casos. Hoy la presencia de una persona con coronavirus obliga a aislar a esa persona, dedicar una sala especial para su atención y, en el peor de los casos, aquellas personas que están dentro de grupos de riesgo, internarlos en terapia intensiva. El número de camas en terapia intensiva en el país es limitado, por supuesto, y podemos estar en una situación de mucho riesgo como está pasando ahora en Italia y en España. Por eso, estos países no solo están tomando medidas extremas, que es el cierre, la cuarentena generalizada, sino además están movilizando campañas para que la gente no vaya a los hospitales si no tiene los síntomas o si los síntomas son leves en comparación a lo que podrían ser, que la gente haga una evaluación previa antes de ir a los hospitales para que los profesionales de la salud puedan estar abocados a su atención. Fíjense de qué manera en España los propios profesionales de la salud están pidiendo que la gente se quede en casa. Esto es serio, quédate en casa. Hola, soy enfermera, ayúdanos, quédate en casa. Quédate en casa. Ayuda a no colapsar el sistema. Por favor, quédate en casa. Sé responsable, quédate en casa. Ayúdate a ti, ayuda a tu familia, ayúdanos a todos, quédate en casa. Soy anestesista, estamos trabajando duro, sé responsable. No hagas que colapses, quédate en casa. Sé responsable, quédate en casa. Ayúdanos a evitar la transmisión del virus. Ayúdanos a ayudarte, quédate en casa. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Por favor, haz el tuyo y quédate en casa. Hazte un favor. Quédate en casa. Por favor, ayúdanos. Quédate en casa. Concienciate. Sé responsable, quédate en casa. Quédate en casa. Depende de ti, quédate en casa. Tómatelo en casa. Ser responsables. Y ayudarnos. Por vosotros y por nosotros. Quedaros en casa. Gracias por tu responsabilidad. Nos ayudáis a todos. Bueno, a pesar de este pedido de los médicos, y los propios médicos, enfermeros nos están pidiendo que nos quedemos en casa si no tenemos que salir, porque eso aumenta las posibilidades de una situación contagio. que también se da y lo han marcado es ayudarnos. Es decir, Sí, los que están trabajando en la salud piden también la ayuda de que se queden en casa porque están ayudando a ellos a no estar colapsados. De hecho, los profesionales que son de algunas especialidades, que no están abocados al abordaje de la cuestión del coronavirus, los ginecólogos, los traumatólogos, abren las redes sociales para que la gente que tenga algún tipo de consulta se las haga a través de las redes sociales y no vaya a las guardias o a los
consultorios para que no haya problemas dentro de los hospitales o de las clínicas. Aún así hay que decir que hay gente que todavía se sigue movilizando, que por ejemplo no ahora porque está totalmente cerrado, pero hasta hace algunos días seguía yendo a los shopping, seguía yendo de forma masiva a los supermercados la situación, o ¿no? a pasear el perro a la plaza. Sí. Y se reúnen en grupo a charlar. O sea, se habían decretado estos días de aislamiento, de cuarentena generalizada, para que la gente precisamente no haga eso, y lo seguían haciendo. Por eso hubo otras campañas un poco más agresivas, podríamos decir, para que la gente entienda de una vez que se tiene que quedar en casa. Esto, por ejemplo, hizo una cantante muy reconocida española. Entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No seas subnormal, actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Entramos en razón. Bueno, a veces puede ser un poco más efectivo. A veces sirve. Sí, por eso, sí sirve. Bueno, solo para nosotros los argentinos, esto está pasando en España, tenemos la suerte, entre comillas, de ver una especie de tráiler o de adelanto. España e Italia tomaron tarde las medidas y ahora se vieron obligados a esto. Nosotros tenemos la posibilidad de que esa curva no sea tan pronunciada y de verla más achatada y que nuestro sistema de salud no se sature. Así que tomemos los recaudos que haya que tomar, respetemos las medidas que ha adoptado el gobierno, seamos ciudadanos responsables. No son días de vacaciones, estos son días para cuidarnos a todos, así que los chicos que tienen ahora 15 días por delante dentro de sus casas, que se queden en casa. Los adultos, que son quienes tienen que dar el ejemplo, a veces cuesta más hacer entender a los adultos que a los chicos, que los adultos respeten esas cosas y las hagan respetar. Y estemos atentos, esto es información en el minuto a minuto, medidas que se van a ir actualizando, pero lo principal, seamos ciudadanos comprometidos, tenemos responsabilidad civil, estamos ante una situación atípica, todos desconocemos qué es lo que puede pasar en los próximos días, cuidémonos nosotros mismos y cuidémonos al resto. Sí, estaba pensando que viene un fin de semana largo ahora. Sí. Bueno, hay que ser muy responsable ahí porque más de uno quizás quiere hacerse una escapadita a algún lugar dicho, ¿no? cuando no lo debería hacer. El fin de semana largo no va a ser un fin de semana turístico, y que cada uno se quede en su casa. Claro. Y bueno, va a afectar obviamente al turismo, a las reservas y demás, pero es una situación absolutamente delicada. Bueno, Martín, gracias. Muchas gracias, Martín. Con ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Lo vemos pronto.